Bueno, déjeme saludar a tres amigos que están listos para entrarle a la mesa de diálogo. Saludo a la historiadora Carla Mote, quien amablemente y generosamente viene a este espacio a hablar sin pelos en la lengua, sin censura. Querida Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, estimado Vicente, buenas tardes, buenas noches. Yo siempre encantada de poder platicar contigo, con los compañeros, colaboradores también de Sin Censura, con tu equipo y con la audiencia. Gracias. Gracias, Carla. También saludo a Sofía Lameiro en Jalisco. Allá se encuentra Sofía Lameiro, activista, analista político. ¿Cómo te va, Sofía? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola Sofía, ¿me Vicente, escuchas? qué gusto estar aquí contigo, con Carla y con todos y todas las que nos... Como que hay un retraso, querida Sofía, en la comunicación. No sé si sea en nuestro sistema o en el tuyo, pero por ahí tenemos un retraso en la comunicación, en el diálogo. A ver si ahora sí me puedes escuchar. Ya, yo los escucho bien. ¿Ustedes? Sí, ahí te escuchamos, querida Sofía. Un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un abrazo. Y también saludo al amigo Amir Ibrahim, director del Quintana Roo MX y secretario de Periodistas Desplazados, esta organización en defensa de los periodistas vulnerables. Querido Amir, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenas noches, Vicente, Sofía, Carla, toda la audiencia de Sin Censura. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, déjenme iniciar con Carla. Por cierto, ¿qué tema para iniciar, Carla? Tú como historiadora, ¿cómo ves esta firma de los panistas que buscan quedar bien con los ultraderechistas, los ultraconservadores españoles, lo que de plano confirma lo que estuvieron publicando los amigos de la revista Contralínea, esta cercanía del yunque con el Vox de España, con el ultraconservadurismo de España, lo que ha venido también insistiendo Álvaro Delgado por años, a quien respetamos y admiramos, Álvaro Delgado, bueno, pues queda de manifiesto en esta carta de Madrid que me resulta horrorosa, despreciable, deleznable, no sé. Dame tu opinión, Carla. Pues coincido contigo, querido Vicente. Sí da mucho repelús pensar que el partido que representa la derecha mexicana abre, digamos, esta alianza con la ultraderecha hispanófila. Entonces, primero es repelús, pero al mismo tiempo, ¿sabes qué pienso? Me congratulo de que sea abierta esta filiación. ¿Por qué? Porque el PAN es un partido que conocemos su trayectoria histórica, incluso sus raíces filonazis que se han estudiado, que viene del conservadurismo católico, que digamos en su interior ha habido una pluralidad, también sería, no estaría bien no reconocerlo. Ha habido personajes pues de la talla como de su fundador, de Gómez Morín, quien era un demócrata, estuvo Maquío, que son personajes que en su momento desde la trinchera de la derecha lucharon por la democratización de nuestro sistema político. Sin embargo, en esa pluralidad dentro del espectro político del que son afines, que es la derecha conservadora, pues también ha habido fascistas, ha habido filonazis y sus raíces pues se remontan a una lucha abierta en contra del periodo revolucionario de Lázaro Cárdenas. Entonces, pensando en su historia y también pues en esta, digamos, ya abierta alianza que están intentando tejer con un partido de las características de Vox, pues yo creo que a muchos votantes, a muchas personas que en su momento pues se han, pues digamos que tragado esta idea mercadotécnica que ha intentado vender el PAN de que pueden acercarse a algunas tendencias de cambio o incluso progresistas cuando, por ejemplo, se tratan de colgar de las luchas de las mujeres, pues yo creo que con cosas como estas les va a quedar muy claro cuál es la agenda que tiene este partido político. Lo pienso para el caso de la Ciudad de México,
que es una ciudad que se ha caracterizado en las últimas 3 décadas al menos por tener una tendencia progresista, por enarbolarla y por ser, digamos, la punta de lanza de la vanguardia progresista en todo el país, y que pues en la elección más reciente pues nos sorprendimos muchísimo con resultados que favorecían a estos partidos de derecha. Y entonces, yo creo que por esa parte está muy bien para que le vayan midiendo y se vayan dando cuenta de qué es lo que ofrece el PAN. Por otra parte, bueno, sabemos que el PAN en este momento está pues actuando bajo una idea de coalición o alianza que no va únicamente en las coyunturas electorales, sino que pues la observamos como una parte de su estrategia política, digamos, frente a la gran, digamos, estrategia del partido que ahora es mayoritario, que es Morena, y pues que va en alianza con otros 2 partidos, uno de ellos, el PRD, que tiene una pues supuesta, o sí, una historia pues que viene de la izquierda en México, pero que ya está perdido totalmente en su rumbo y es un partido moribundo, pero no me sorprendería que estos partidos pues también terminaran, digamos, en esta alianza en la que están ya inmersos, cayendo pues en este tipo de afiliaciones, en este caso con partidos como Vox. Por esa parte, entonces, yo creo que está muy bien para que la ciudadanía mexicana se dé cuenta por lo que votaron, y sobre todo también en la Ciudad de México. Y bueno, pues yo creo que iremos observando en qué devienen estas alianzas, cómo van posicionándose ellos en su plataforma, que yo diría que es totalmente afín a los principios de Vox. Pero, por ejemplo, tampoco me sorprende que venga en un momento como las conmemoraciones históricas en las que el propio Vox estuvo tratando de reivindicar la conquista de México, y pues nos damos cuenta que esta afiliación hispanófila pues también la tiene el PAN cuando reivindican digamos, la invasión que ocurrió en la conquista, cuando reivindican la religiosidad católica, incluso pues un partido que tiene en algunas de sus salas pues filiaciones con prelados, con arzobispos y un corte más ligado a lo confesional. Entonces a mí me parece por esa parte muy bien, pero bueno, no deja igual que a ti pues de asquearme un poquito esta situación. No sé. A ver, ahí, perdón. Te escucho ya. Anda distraído con la geografía navojoense, mi querido César, pero bueno, ya me activó el micrófono. Mi querida Sofía Lameiro, no sé qué pretendan este sector del PAN, porque hay que decirlo, otros panistas ya salieron a denunciar, a repudiar esto que hicieron las Lili Telles, los Julen Rementería, las Güeras Reynoso. Ya salió Gustavo Madero, que si bien no es santo de mi devoción, hemos sido críticos del senador panista, pues sale a decir pues, que esto está a todas luces de la patada. Yo no sé qué es lo que pretendan, pero no podemos nada más callar. En su momento lo dije de Trump, no podemos hacer que no existe este payaso. Y miren lo que pasó. Así también se ha confirmado que se descuidaron en Bolivia, y miren lo que pasó con Yanine Áñez y aquellos que llegaron con la Biblia en la mano a tomar posesión del poder en Bolivia con el golpe de Estado. ¿Cómo ves esto, Sofía Lameiro? Es curioso el contexto del partido del PAN en el que se da esto, porque justamente es cuando van a tener un proceso de renovación interna. Entonces, pues ahí empezamos a ver las diferentes corrientes del PAN, pero que también no dejan de demostrar que hay sectores muy peligrosos del PAN y que no son minoritarios, sino que tienen, por ejemplo, como ya lo mencionabas tú, pues escaños en el Senado, en la Cámara de Diputados, y que llama mucho la atención que hagan este tipo de acciones porque, bueno, están basados en una errónea y muy falsa idea sobre lo que es el comunismo, pero sobre todo porque lo niegan cuando no hay indicios en México de que se esté iniciando algo como el comunismo, que es a este punto ya es un chiste de muy mal gusto porque lo repiten una y otra vez sin darle significado, sin explicarlo.
Curiosamente, lo que decían defender, por ejemplo, que los había llevado a firmar esta carta, era el tema de defender la libertad, de defender la democracia, de defender la propiedad privada, pero es muy curioso porque son valores que el PAN nunca ha defendido. No le gusta la libertad porque persigue a periodistas que son críticos, no le gustan los derechos humanos porque siempre ha estado a favor de la guerra, ha criminalizado a los jóvenes, ha criminalizado a las mujeres y a sus derechos sexuales y reproductivos, no está a favor de nada realmente que signifique una libertad plena de derechos en el país. Tampoco están a favor de la democracia porque a base de empujones y fraudes electorales se han quedado en el poder, se han hecho de espacios que pues no les corresponde porque el pueblo no se los dio. Y así es como nos quieren vender la idea de que realmente están defendiendo ciertos valores o ciertos principios democráticos cuando no hay nada más alejado de la realidad, ¿no? Y también llama mucho la atención, pues bueno, como ya había mencionado hace rato con el tema que también aquí se ha discutido mucho sobre el reportaje que hizo Contralínea sobre las ligas que hay en España con el PAN y la ultraderecha aquí en México, pero también en muchas otras partes de Latinoamérica, y esto nos habla de que, uno, hay recursos de por medio que permiten que estas personas sigan estando organizándose. Aquí en México llama la atención que pueden ser, más bien son recursos públicos que probablemente van a seguirse yendo a estas organizaciones de ultraderecha que sobre todo lastiman la democracia, que yo creo que eso es lo más importante, pero que también hay recursos de otros países, ¿no? En este caso está España, pero probablemente veremos también más adelante recursos de algunos países de Latinoamérica en los que han también organizado cierto tipo de actividades, ¿no? No dudo que seguramente ahí habrá alguna corriente de ultraderecha en Venezuela o en Bolivia o en Brasil, ¿no? Como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Y lo que sí es que yo creo que sí son un peligro para nuestra democracia porque son representantes o son personajes que nunca han respetado la democracia como tal. No están respetando, por ejemplo, que en este mismo contexto de la firma de la carta, pues había atribuciones a la iglesia, a que realmente era el plan de Dios, que cosas que, pues bueno, en un contexto político todos podemos tener nuestra propia espiritualidad, pero en un contexto político creo que pues están de más porque pues no se trata de llevar un tema religioso, sino un tema de principios e ideales políticos, ¿no? Que creo que pues sí son peligrosos, en especial en México, cuando la lucha contra la separación del poder político con el poder eclesiástico duró tanto tiempo y causó tantas problemáticas sociales durante los siglos pasados, ¿no? Entonces, creo que sí es muy peligroso ver este tipo de acciones y sobre todo ver que llaman a un representante de uno de los partidos políticos más violentos en España, que se ha dedicado a burlarse de México, a burlarse de los mexicanos y las mexicanas, a burlarse de los derechos de las mujeres, a burlarse de nuestro presidente y sobre todo a burlarse de nuestra democracia, ¿no? No creo que sea un representante de alguna derecha que, pues, vale la pena porque representa la democracia o porque es exitosa, sino porque realmente lo han hecho con muchísima violencia y recurriendo a la violencia y al fascismo, porque ellos también se han declarado abiertamente franquistas, defienden a Franco, todas las desgracias que causó Franco en España, y pues esto llama mucho la atención y preocupa que quieran trasladarlas a México o que quieran seguirlas legitimando en México tanto tiempo nos ha costado, pues, excluir o reducir el tema de la violencia en la política, ¿no? Así es. Amir, dice Pigmenio Ibarra en Twitter, las y los senadores del PAN postrados ante la ultraderecha española, listos para detener el avance del comunismo. La foto debería estar en blanco y negro, un cartel de Franco y el escudo de la falange detrás y todas y todos con el brazo derecho alzado haciendo el saludo fascista. El verdadero rostro del PAN es Amir. Confirman que son parte de una oposición moralmente derrotada con la firma
que se da precisamente con este ultraconservadurismo español? Pues yo lo que observo es que ya lo estábamos viviendo y que lo único que está pasando es que se están quitando las máscaras, porque durante todos los 3 años del gobierno de López Obrador, en las mañaneras se ha estado expresando mucho el tema, por ejemplo, de Iberdrola, el tema de esta reforma energética que básicamente lo que hizo fue entregar nuestro futuro a los extranjeros y que en el informe precisamente del presidente de la República que yo pudiera resaltar como lo más urgente que tiene es precisamente esa reforma energética. Y bueno, eso causa un daño, digamos, o bueno, revierte más bien el daño que le causaron a México. Pero yo creo que esto ya existía, Vicente, yo creo que esto ya existía y lo peor es que nos gobernó. Hay que ver a Vicente Fox cuando llegó, pues una persona súper católica, fueron a pedirle permiso a la iglesia, hasta se divorciaron, aprobaron el divorcio de la iglesia. Bueno, yo creo que fuera máscaras, lo que estamos viendo es que la influencia española que ya estaba arraigada en este momento en muchas áreas de nuestro país, de esta ultraderecha precisamente que fue insertada por presidentes de esta república, que ahora están siendo, digamos, pues puestas a un lado por el interés de la nación para recuperar lo que nos pertenece a los mexicanos, pues están en movimiento, los pone en movimiento. A mí se me hace que esto es un fuera máscaras, ya lo sabíamos, ya nos habían gobernado. Creo que hay muchas personas que pudieran pensar en que está muy bien o no está bien, pero de que hay un grupo muy conservador de derecha en México, lo hay, y que está muy infiltrado en las esferas de poder también. Lo único que sí digo y sostengo es que son muy poquitos, pero son poderosos, tienen dinero, han hecho mucha corrupción en nuestro país, han estado hasta hicieron una reforma constitucional energética para beneficiarlos a ellos. En mi estado, en Quintana Roo, la mayor parte de la inversión hotelera proviene de España, por ejemplo. Entonces, yo creo que esto es un fuera máscaras. A mí no se me olvida cuando el Vox aplaudió la aniquilación de los pueblos indígenas en México en esta pasada conmemoración que lo festejó como si hubiese sido una gran hazaña de conquista de Hernán Cortés. Yo dije, bueno, ¿y quién puede festejar que maten a miles y miles de personas? O sea, de cualquier, de donde vengan, o sea, se me hizo algo verdaderamente aterrador. Yo lo que creo es que el presidente los tiene muy bien enfocados desde el principio, porque ha estado con la carta, pidan disculpas, con las reformas energéticas y con toda esta situación que ellos en lo que los hizo es moverse y destaparse, porque operaban por detrás de vestidos y casi disfrazados con una sotana de cura. Me recuerda mucho un video que acabo de publicar en mis redes sociales de una estrategia de un ladrón, dos ladrones, uno se vestía de cura, llegaba con una Biblia a la mesa de dos comensales extranjeros en Playa del Carmen, te ponía la Biblia sobre el celular de los comensales y robaba el celular, tenía otro sentado ahí que le pasaba el celular. Cuando los comensales se daban cuenta de que le habían robado el celular, revisaban al cura que estaba dándoles palabra de Dios ahí y les estaba robando el celular. Algo así se me figura, este ejemplo lo pongo porque algo así se me figura. Se vistieron de curas para venirnos a robar nuestras riquezas naturales y nuestro país. Y creo que están intentando a toda costa en este momento no perder lo que ganaron, pero también recuperar el poder, que eso sí sería muy peligroso. Carla Mote, hablando de comunismo, nótese mi sarcasmo, porque eso es lo que dicen los panistas de Andrés Manuel López Obrador.